decir, un 25% de los niños que están en una clase pueden tener dificultades afectivas incluso a nivel clínico. Con 8 o 9 años estamos regalando el móvil. Es más importante la conexión que todas las cenas sean súper equilibradas. ¿Dónde hay la diferencia entre un tiempo de calidad y un tiempo que no es de tanta calidad? Tú lo que quieres es que tu hijo el día de mañana, cuando tenga un problema, piense, voy a preguntarle a mi padre qué me diría. ¿Por qué no hablamos de la pareja? En cualquier momento es un momento muy bueno para cambiar, para ayudar, para preguntarle a tu hijo, cariño, ¿eres feliz? Bienvenidos a un nuevo episodio, papás y mamás, de Formar en Valores. Hoy para nosotros es un día especial porque tenemos un gran profesional y referente en España para el tema de la adolescencia y de crianza en general, ¿vale? Porque nuestro invitado de hoy es psicólogo y lleva muchos años trabajando su proyecto personal, ¿no? Hoy tengo el gusto de presentaros a Javier de Haro, que nos va a acompañar durante el día de hoy en explicarnos desde su punto de vista y de su experiencia personal el mundo del adolescente, ese fantástico mundo que a nosotros nos atrae tanto, ¿vale? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Bueno, para nosotros es un placer. ¿Por qué no te presentas? Dinos quién es Javier de Haro, por qué está aquí, qué es lo que hace y qué es lo que busca, y con ese fantástico proyecto que tienes de ayuda a educar, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues bueno, Javier de Haro es psicólogo, soy profesor, soy orientador en un colegio, pero sobre todo soy padre y aprendiz. Y digo esto porque yo, si me llegas a entrevistar hace 7 años, parecía que tenía las cosas muy claras, y desde que soy padre me doy cuenta, y desde que también doy clase a mis alumnos adolescentes, me doy cuenta que tenemos que aprender con ellos cada día. Tenemos que aprender con ellos para poder ser unos buenos referentes, unos buenos, diremos, acompañantes en este proceso. Soy una persona que me gusta muchísimo hablar, y más cuando algún tema me gusta, o sea que córtame en cualquier momento. Nos encanta que hables. Sí, y bueno, también te digo una cosa, es decir, yo estoy aprendiendo gracias a mi hijo que tiene 7 años, o sea que yo espero que todo lo que os diga de adolescencia luego me sirva cuando mi hijo sea adolescente, porque cambia la película. Sí, no tiene nada que ver. Yo también soy padre y no tiene nada que ver todas las herramientas que tengo ahora con las que he vivido cuando era padre. Yo he hecho las cosas muy mal, ¿eh? Yo soy el típico padre que reconozco que he hecho las cosas muy mal por falta de conocimiento, ¿no? Y por falta de saber hacer. Por eso en Formar en Valores intentamos de alguna forma ayudar a las familias a que entiendan el proceso, ¿no? Porque ¿dónde está el problema realmente? ¿Dónde crees que está el problema de la adolescencia hoy en día? Fíjate que lo que has dicho ha sido una cosa muy importante, porque hablabas de conocimientos, y yo creo que hoy en día, con toda la información que hay, y ahora voy a tu pregunta de la adolescencia, tenemos un montón de conocimientos. El problema es que muchas veces diríamos que funcionamos a impulsos, por el instinto, reaccionamos, y al final cuando tú no piensas lo que dices, peligro. Cuando entras en el modo piloto automático, ahí hay peligro. Y ese peligro se acrecenta cuando trabajamos con adolescentes, porque los adolescentes venimos de la infancia, de la niñez, en la que la forma de poner límites, de educar, las herramientas que utilizábamos son unas que nos funcionaban, pero con un adolescente la cosa cambia. Tú no puedes estar en una batalla constante, no puedes, todo lo contrario, tienes que cambiar las herramientas. Por eso creo que al final la adolescencia es tan difícil, porque paradójicamente todos hemos sido adolescentes, pero parece que se nos olvida, cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia, por realmente lo que necesitan. Claro, los padres y las madres creo que sentimos, ¿no? Que cuando llega la adolescencia es como que nuestro hijo ya no nos quiere, ¿no? Sí. Como que pasa de nosotros, como que se ha roto ese vínculo tan bonito, tan precioso de nuestra princesa y nuestro príncipe, ¿no? Cuando estábamos en la niñez, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa eso realmente? ¿Dónde crees que está? Pero fíjate, es muy curioso, porque eso también lo piensan ellos. Yo doy clase de psicología a mis alumnos de bachillerato, y muchas veces me cuentan ellos, claro, soy el psicólogo, me cuentan sus cosas, y ellos muchas veces piensan lo mismo. Yo no creo que siga habiendo un vínculo. Ese vínculo está ahí. Lo que pasa es que el vínculo cambia. Ese vínculo se va a resentir, diríamos, se resiente cuando no nos adaptamos a ese cambio. Cambia el adolescente, cambian sus necesidades, cambian sus motivaciones, cambia una cosa que llevamos muy mal, y es que hasta hace poco somos el centro de nuestros hijos, los referentes. Nuestros hijos quieren estar con nosotros. Nuestros hijos, tú dices, cantas Let It Be y cantas mejor que nadie. Le dices que viene el Ratoncito Pérez y se lo creen. ¿Qué pasa cuando llega la adolescencia? Que ya no eres su centro.
Y ese rol lo vivimos mal. Es decir, es normal que un adolescente, perdón, cambie sus necesidades, necesite buscar su sitio, buscar sus compañeros, buscar su... Por eso digo que es muy importante que como padres, que ya me llegará, nos adaptemos a ese nuevo rol. No tenemos que pensar que el vínculo ya no es importante. El vínculo es súper necesario y nos necesitan, pero nos necesitan, diríamos, de otra forma. Claro, entonces, ¿qué tipo de necesidad ellos tienen y cómo podemos dársela para cubrir ese hueco, si es que realmente podemos hacer algo? Claro, por ejemplo, necesidad de autonomía, necesidad de privacidad, necesidad de equivocarse, de experimentar, de probar. Hay muchas necesidades que chocan porque nosotros, y esto me lo dice mi madre, por ejemplo, Javier, aunque tengas 46 años, vas a seguir siendo mi niño pequeño. Lo seguimos viendo como niños pequeños. Pero esos niños pequeños necesitan explorar, necesitan, diríamos, hacer su camino. Ojo, me diréis, qué locura, hay cosas que no le puedes dejar. Y ahí está el quid de la cuestión. Tenemos que ser mucho más flexibles con los límites, quedarnos con los necesarios y sobre todo, que yo creo que es clave para poder, diríamos, converger en ese camino, el implicarles mucho en esos límites. Es decir, que ellos los entiendan y que ellos además puedan participar. Oye, ¿qué pasa si hacemos esto? ¿Qué pasa? Yo creo que es muy importante que les demos un rol muy activo en este proceso. Claro, nosotros sabes que Formar en Valores tiene un proyecto educativo en verano, que es el campamento CID. Nosotros allí vemos, por suerte o por desgracia, vemos muchos casos que a veces son hasta complicados, ¿no? Sí. Casos que sin querer se ha ido de las manos, ¿no? En el ámbito familiar. No es que realmente se ha ido de las manos unos a otros, sino al final un poco es el conjunto de todos, ¿no? Sí. Porque están las malas compañías, están esa forma de no saber entender a nuestros hijos, ¿no? Porque creo que hay algo que todos tenemos en casa, ¿no? A veces sentimos que nuestras hijas viven en un hotel porque siempre está la puerta cerrada, ¿no? Sí. Realmente es baja a poner la mesa, o ven a poner la mesa, o ven a quitar la mesa, y voy, y vale, y nunca aparecen, ¿no? ¿Por qué pasa eso en ese momento? ¿Por qué no conseguimos que eso funcione? ¿La clave está en quitarle la puerta a la habitación? ¿O cómo pues yo, en algún caso que he trabajado en la consulta, me lo he planteado. Pero no, hay soluciones, diríamos, alternativas. Es decir, muchas veces eso al final es el resultado de un tiempo que a lo mejor ha faltado una base. Y luego también tú comentas, es decir, hay muchas familias que lo trabajan muy bien, pero al final el entorno, los referentes, al final son un cúmulo de factores. Por eso no hay que buscar culpables, hay que buscar soluciones. Fíjate, yo creo que es muy interesante, muchas veces, cuando pasa eso, yo en la consulta hago un pequeño experimento y les digo, venga, cuando pasa eso, vamos a apuntar cuántos mensajes negativos le damos a nuestro hijo. Es decir, es que siempre estás igual, es que tal... Llega un momento que cuando nuestro hijo se encierra, también es un poco porque recibe un feedback negativo constante. Y les digo, y ahora en la otra parte de la hoja apuntáis cuántas veces le dais un feedback positivo. Al final llega un momento que estamos muy a la defensiva nosotros, normal, porque no sabemos qué nos va a decir nuestro hijo adolescente, y eso hace que dejemos de ver cosas positivas. Tiene que haber un equilibrio. Obviamente no te digo que le demos la razón en todo, ni que le digamos los campeones que son cuando la han liado parda, pero es importante que nos centremos en esos mínimos que son fundamentales. Lo que tú me comentas de la privacidad, de cerrar la puerta en su cuarto, oye, pues vamos a hablar con él. Vamos a decirles que es muy importante que haya momentos en familia. Y en lugar de imponérselos, vamos a decirle, ¿cuándo los quieres? ¿En qué momento vamos a estar juntos? Decide tú. Y por favor, decídelo, pero si me ves que yo no cumplo, también dímelo. Es decir, que ellos vean que es algo recíproco. Es decir, que yo te puedo decir, pero que tú me puedes decir. Y cuando los implicamos y entienden esa necesidad, va a ser mucho más sencillo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y ya termino. Que muchas veces... No termines. Que muchas veces queremos que hagan las cosas según nuestra perspectiva. Oye, es que le digo que venga de compras conmigo y no quiere. No le digas eso. Si a tu hijo le gusta el fútbol sala, vete primero a ver un partido de fútbol sala con tu hijo, aunque a ti no te guste. Pero es más fácil que encontremos puntos de conexión si bajamos, diríamos, no me gusta decir bajar a su nivel, pero para que me entendáis, si nos adaptamos a ellos y luego poco a poco iremos construyendo. Claro, lo que creo que estás proponiendo, ¿no? En definitiva, es crear ese vínculo de confianza, ¿no? Recuperar esa confianza que parece que hemos perdido. Sí. Pero que realmente lo parece, porque creo que sinceramente no se pierde nada, ¿no? Exacto, fíjate, y ahí yo diferencio siempre entre vínculo, que el vínculo está ahí, no se ha perdido. Es cierto que a lo mejor se aleja, se estira, llámalo como quieras, pero yo lo que hablo es ese vínculo. Es muy importante, es muy sano,
Pero hay una palabra que es la complicidad, que eso lo tenemos que desarrollar. Esa complicidad nunca tiene que dejar de haber momentos de risas, nunca tiene que dejar de haber momentos, y si no los tenemos, hay que buscarlos, hay que sembrarlos. Por eso es muy importante, pues por ejemplo, imagínate que tu hijo está viendo una serie. Oye, siéntate a verla con tu hijo. Que tú estás viendo algo en el móvil que puede ser incluso educativo para él. Oye, pues compártelo con él, enséñaselo. Es decir, buscar esos momentos de complicidad es súper necesario, porque al final muchas veces los adolescentes, no digo que sea así, pero su percepción es que solo estamos encima de ellos para controlarles. Y eso es muy injusto, porque a veces no es verdad, pero es su percepción. Por eso esa parte de complicidad hay que fomentarla mucho. Ostras, has dicho una palabra que creo que hoy en día es casi tabú, ¿no? El móvil. ¿No? El móvil. Ese maligno, ¿no? Ese ser maligno que ha venido a nuestras vidas, ¿no? Tanto para el adulto, que nos hemos convertido en esclavos, ¿no? de ese aparatejo, sí. y el adolescente como que es la herramienta, incluso socialmente y políticamente está girando todo mucho. Sí, ¿Qué opinas de esa tendencia política? Y no hablo de un lado o de otro, ¿no? Hablo de esa necesidad política que se está creando por el control. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo recuperamos eso? Porque claro, hemos dejado que todo el mundo tenga móvil, o sea, que se ha convertido como en el regalo estrella con la comunión. Cierto. Hola, o sea, ¿nos hemos vuelto locos o qué pasa aquí? Sí, o sea, con 8 o 9 años estamos regalando el móvil. Claro, sin tener en cuenta además que el tema del móvil no es un tema únicamente de edad. Mi hijo tiene 14, se lo puedo dar. No, es un tema de edad y de madurez, de estar preparado. Yo siempre lo digo y parece muy exagerado, pero si tu hijo no es capaz de hacer 2 o 3 cosas que tiene que hacer, ¿cómo puedo tener un teléfono? Y no es algo banal, porque eso implica que cuando estés en algunos contenidos que son inapropiados, no vas a saber tener sus funciones ejecutivas para decirle, oye, no te metas ahí. No va a poder hacerlo. Ya no tanto por los peligros que él puede generar, sino por los que puede recibir. El tema de las pantallas, al final, es una pena, porque yo creo que estamos muy concienciados, muy concienciados, pero considero que, fíjate, que esa medida de prohibir es necesaria, pero hay una cosa que me preocupa mucho. Aparte de qué medidas se utilizarán y todo eso, me preocupa mucho el que, para mí, esa prohibición, esa medida es un complemento. La clave está en casa y en esa educación y en esos valores. Fíjate que incluso es contradictorio, ¿no? Porque en esta época de inteligencia artificial, de pantallas, de robótica, de Lego robótica, yo creo que es mucho más necesario dar un par de pasos atrás y más que la inteligencia artificial, centrarnos más en la inteligencia emocional, en una asignatura de convivencia, de que los niños vayan a un hospital, de que los niños vayan a una residencia de ancianos a leer con los abuelitos. Es decir, creo que con tanta pantalla necesitamos mucho más conectar con las personas. Y ahí, tanto los colegios como en casa nosotros, tenemos un papel muy importante. Claro, me gusta mucho lo que estás diciendo, es la parte emocional, ese compartir con residencias o con hospitales, sí. ¿No? He sido scout, soy scout desde que tengo 11 años, he sido 40 años scout en activo, aquí está mi pañoleta que siempre la debo ahí un poco como insignia, ¿no? Representación. Y esa parte social de los grupos de voluntariado, no solo Scouts, sino hay otros grupos de voluntariado tan sanos o tan potentes como los Scouts, que lo que hacen es ayudar a esa juventud, ¿no? Pero por desgracia, porque a mí me encantaría que todo el mundo fuera Scout, todo el mundo sin excepción, no todo el mundo llega a ese ámbito, ¿no? Claro, sí que es cierto que hay cierto porcentaje de población que por suerte o por las circunstancias que sea recibe ese tipo de formación, pero otro no. Y ese otro ámbito, ese otro porcentaje acaba siendo el que realmente acaba sufriendo, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿cómo podemos ayudar a esos padres o esas madres que por las circunstancias que sean no pueden llevar a sus hijos a los Scouts o no quieren? ¿Cómo podemos ayudarles para que esa parte social la consigan, ¿no? ¿Dónde está ese límite? ¿Cómo podemos ayudarles ahí? Pues mira, yo creo que una de las claves más importantes es ayudar a que tu hijo no se aísle. No se aísle, es decir, muchas veces, y además está demostrado, hay estadísticas que hablan de eso, aquellos preadolescentes y adolescentes que no tienen alguna actividad extraescolar, que no tienen un grupo, que no van a los Scouts, casi un 83% de su tiempo de ocio lo dedican a las pantallas, lo dedican a aislarse. Y esto es más grave de lo que parece, porque hoy en día hay muchas estadísticas a nivel de salud mental, pero por ejemplo la OMS dice que casi un 25% de los adolescentes, es decir, un 25% de los niños que están en una clase, pueden tener dificultades afectivas incluso a nivel clínico. Claro. El problema es que
ese 25% se duplica cuando hay o abuso de pantallas o aislamiento social. Por eso es muy importante que como padres, desde bien pequeñitos, potenciemos mucho las relaciones sociales. Yo siempre lo digo, incluso abramos el círculo. Estamos muy acostumbrados a que nuestro hijo, por ejemplo, desde pequeñito va a un colegio y le apuntamos a extraescolares en ese colegio. No me malinterpretéis, cada uno tiene sus circunstancias, pero siempre que podamos, apúntalo en otro sitio. Ayúdale a que vaya a comprar el pan, ayúdale a que haga cosas sociales. Y luego has dicho una cosa que me ha encantado, el tema de los valores. Y los scouts, yo conozco grupos de scouts y es maravilloso, porque la clave de lo que hacéis, y tú me corregirás, es transmitir valores, pero ¿cómo? Haciendo. Tú le puedes decir 1.000.000 de cosas a un niño y solo te hará falta decírselo 1.000.000 de veces más. En cambio, si el niño hace, si el niño te ve y el niño hace, es cuando aprende. Por eso vuelvo a decir que es muy importante que los colegios hoy en día, Lego Robótica está muy bien, pero yo eso lo dejaría, que está muy bien, pero incluiría una parte donde practiquen la empatía, donde practiquen el hacer buenas acciones, donde practiquen el civismo y la humanidad. Claro, la base de este tipo de educación no reglada es el ejemplo. Sí, 100%. Claro. Entonces, de hecho, nosotros en el campamento de CID lo que hemos hecho es trabajar esa parte de crecimiento personal a través del ejemplo, ¿no? Pero claro, el problema está en que los padres y las madres llegamos cansados a casa, muchas horas de trabajo, incluso muchas veces Sí. hay un desplazamiento largo para ir a trabajar y volver de trabajar, luego tienes que hacer las cosas cotidianas, las cenas, lavar, en fin, todo lo que es el día a día en casa y al final acabas muy cansado y desgraciadamente no tienes ese tiempo de dar ejemplo en muchas cosas, ¿no? Ahí es donde llega el problema, claro. Claro. Entonces, claro, creo que algo que más de alguna vez en nuestro podcast ha salido, ese tiempo de calidad, ¿no? ¿Dónde está la clave del tiempo de calidad? Muy bien. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está esa calidad? ¿Dónde existe? ¿Dónde hay la diferencia entre un tiempo de calidad y un tiempo que no es de tanta calidad? ¿Dónde Exacto. Todo lo que tú comentas es 100%, vamos, las familias, muchos padres llegan cansados, muchas madres llegan agotadas. Y encima está el factor de la comparación, que tú ves mundos perfectos por Instagram y crees que tienes que hacer la cena más equilibrada del mundo, hacer el juego más elaborado y más educativo del mundo con tu hijo y al final es una presión añadida. El tiempo de calidad lo vivimos muchas veces y nos engaña. No es hacer grandes cosas con tu hijo, es estar presente en el día a día. Te pongo un ejemplo. Un niño con 10, 11 años, para él, que tú te sientes 5 minutos y únicamente le digas, oye, voy a ver un poco, te voy a ver un rato cómo juegas, y te sientes ahí solo a verlo, para él ya es un mundo eso. Y eso ya es tiempo de calidad. Tiempo de calidad también es cuando le preparas la cena, porque hay que hacerlo. Yo creo que nos metemos mucha presión y queremos ser los padres y las madres perfectas. Y tenemos que empezar a entender que la perfección no es que lleve el polo súper planchado, que cada noche la cena sea súper equilibrada, es que si algún día no nos da tiempo, y esto va a ser horrible lo que voy a decir, pero no pasa nada porque ceno unos cereales, si eso le va a dar 5 minutos estar hablando contigo. Es más importante la conexión que todas las cenas sean súper equilibradas. Es más importante la conexión a que vaya siempre con el polo planchado. Y si hay piezas del Lego debajo del sofá, no pasa nada, es un hogar de un niño. Pero sí que empieza a pasar cosas cuando con tu preadolescente, con tu adolescente, no has tenido 5 minutos para decirle, cariño, ¿cómo estás? Cariño, cuéntame algo. Ese es el problema. Eso realmente es lo que tenemos que intentar evitar. Pero estarás conmigo que el lenguaje, más que el lenguaje, el vocabulario adolescente Sí. empieza a disminuir de una forma radical. Acaba siendo el, vale, bueno, bien, ¿cómo te digo? Bien, vale. Ostras, es muy difícil arrancar 3 Sí. palabras más del bueno, bien, vale. Sí. Ostras, Javier, ¿cómo hacemos eso? Por Dios, o sea, Claro. ayúdanos, auxilio, Sí, Javier, auxilio. pero fíjate, me hace mucha gracia porque mi madre me decía lo mismo a mí. Javier, es que tú, a mí me das por Nirvana, por Kurt Cobain y todo eso, y mi madre me decía, es que estabas todo el día, que no hablabas, todo el tiempo escuchando rock, todo el tiempo... Y empecé a hablar con mi madre, cuando mi madre se empezó a interesar por mi música, y empezó a dejar de preguntarme por las notas y por tal, y por el checklist de tareas, que no digo que no haya que preguntar, pero si tú no has visto a tu hijo adolescente en 5 o 6 horas que ha ido a clase, oye, si, por ejemplo, José, si tú llegas a casa y yo lo primero que te hago es preguntarte, ¿te has portado bien en el trabajo? ¿Qué tal las notas? ¿Has hecho algún examen? Tú vas a llegar a un momento que vas a decir,
paso a hablar contigo. En cambio, si te pregunto, oye, he visto esto, mira qué vídeo más gracioso, o he visto esta canción o tal, la cosa cambia, la cosa fluye. Yo creo que es muy importante que sembremos momentos de comunicación, espacios de comunicación, pero neutros, que podamos hablar de cualquier chorrada. Por ejemplo, juzgamos mucho a los adolescentes por el 6-7 actual este que hay, que no sabemos lo que es. Pídele que te lo explique. Y sobre todo, no le juzgues cuando se lo digas. Porque ese 6-7 es a lo mejor algo que nosotros cuando éramos adolescentes teníamos otra frase y nos reíamos. Por eso yo creo que es muy importante no juzgarles e esforzarnos por comprenderles más. Estarás conmigo que el problema lo tenemos nosotros, ¿no? No los adolescentes. Sí, yo creo que al final, pero para muchas cosas, y por eso me gusta mucho el enfoque de la educación en positivo, porque los protagonistas son ellos, pero ponen mucho el foco en nosotros. Te pongo un ejemplo. Yo, por ejemplo, a mi hijo le he dicho alguna vez que no me grites, y se lo he dicho gritando. Yo me he quejado de que mi hijo es que no es nada autónomo, y me he dado cuenta que cuando yo llegaba a casa le decía, Javier, zapatos, fuera, mochila colocada, nos lavamos las manos y venimos a la merienda. ¿Y qué pasaba? Que cuando no se lo decía, mi hijo se quedaba como diciendo, ¿y qué hago ahora? Porque se había acostumbrado. Por eso me gusta mucho lo que dices, porque muchas veces sin darnos cuenta nosotros influimos en eso. Te pongo un ejemplo. Yo como padre quiero que mi hijo me cuente los problemas, sus problemas. Pero si cada vez que me cuenta un problema yo le digo, eso no es nada, o qué desastre, o que va, no puedes llorar por eso, yo tampoco los contaría. Por eso creo que influimos mucho más de lo que nos pensamos. Mira, ahora que te tengo a ti, voy a aprovecharme de ti, ¿vale? Sí, claro. Yo siempre he dicho, cuando me han entrevistado alguna vez por el tema de mi faceta de voluntariado, ¿no? Sí. ¿Qué opinaba de la educación? Y yo siempre decía, es que el problema para mí, y te lo voy a contar para que me corrijas, por favor, si es que lo digo mal, o que me digas, José, estás en lo cierto, puedes seguir diciéndolo. Sí. Pero yo siempre he opinado que nosotros educamos de espejo, ¿no? Creo que es evidente, ¿no? Estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que educamos de espejo de lo que vimos con nuestros padres y hicieron con nosotros, ¿no? Entonces, claro, yo me he dicho que nosotros al educar de espejo lo que hacemos es quitar lo que nos hicieron nuestros padres que no nos gustó, ¿vale? Y dejar lo que nos gustó de nuestros padres y luego poner nosotros lo que creemos que tenemos que hacer. Claro. No sé si es correcto o no es correcto, pero yo lo veo desde ese punto de vista. ¿Qué opinas tú de ese juego del espejo, no o sí? ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Funciona así? A ver, estoy de acuerdo con que mejor eso que directamente, es decir, porque al final tú como padre intentas hacer las cosas que te gustaban a ti. Y eso está muy bien porque son buenas intenciones. Pero yo creo que mucho mejor aún dar un paso más, ser empáticos. La empatía no es hacer lo que yo creo que me gustaría que... La empatía es conocer a mi hijo, a su esencia, a cómo es él, e intentar hacer las cosas que a él le gustaría. Te pongo un ejemplo. A mí, y me sabe mal si a alguien le gusta, a mí el fútbol sala nunca me ha gustado, nunca he visto un partido. Yo tampoco, ¿eh? Pues fíjate que tuve la oportunidad de ir con mi hijo, porque mi hijo estaba muy pesado con que quiero ir al fútbol sala, fútbol sala, fútbol sala. Fuimos, y no te voy a engañar, me sigue sin gustar. Pero adoro ese momento de ir con mi hijo al fútbol sala. Entonces, al final es algo que a él le gusta y eso es empatía. Pues va a parecer una tontería, pero desde que hago eso, mi hijo a lo mejor cuando yo estoy viendo un partido de baloncesto que me apasiona el baloncesto, se viene conmigo a verlo. Y a raíz de eso ahora le gusta más el baloncesto. Al final, cuando buscamos ese punto de encuentro, desde la empatía, es mucho más sencillo. A mí lo que me preocupa sobre todo de la educación que nos han dado nuestros padres, de ese espejo que tú comentabas, es cuando entramos en bucle, en modo piloto automático. Al final, cuando educamos de forma inconsciente, tendemos a repetir los patrones educativos que, por eso es muy importante intentar evitar los determinismos, el yo soy así. Tomar conciencia de lo que no queremos hacer y, si tomamos conciencia de eso, intentar cambiarlo. Y yo creo que eso es una parte fundamental a la hora de educar. El ser consciente de lo que no nos gustaba, más que incluso de lo que nos gustaba, y evitarlo al 100%, porque muchos traumas de los adultos vienen de heridas de la infancia. Claro, lo ideal sería que los adultos o los padres y las madres nos trabajásemos nuestras carencias, ¿no? Claro. Antes de proyectarlas sin querer, evidentemente, porque doy por hecho que nadie quiere proyectar sus carencias sobre nuestros hijos, ¿no? A veces es inevitable. Pero claro, desgraciadamente no todo el mundo tiene el tiempo, sí, no exacto. todo el mundo tiene las posibilidades, no todo el mundo se da cuenta de que tiene que trabajarse él antes que proyectar hacia
los terceros, ya no digo sus hijos, Exacto. sino porque no solo son los hijos, la familia, los amigos, tu pareja, tu marido, tu mujer, porque al final uno 100%. proyecta sus carencias y sus virtudes, por supuesto también, sobre los demás, ¿no? Pero claro, no afecta igual a un adulto cuando tú proyectas algo negativo o positivo que a un niño o un adolescente, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo podemos desde ese punto de vista, si nos damos cuenta de nuestras carencias? Y si no nos damos cuenta, ostras, ¿qué herramientas hay para darnos cuenta? Quizá es demasiado enrevesada la pregunta, pero claro, mi intención aquí es intentar dar opciones, ¿no? Dar opciones de evaluación, ¿no? Pues mira, una opción muy buena para darnos cuenta, porque muchas veces cuando nos pasa eso, estamos en modo Hulk, en modo instinto, ¿vale? Entonces, muchas veces el tener diríamos, indicadores externos que te avisen de cuando estás así es muy importante. Por eso, si por ejemplo tú has decidido que no quieres gritarle a tu hijo, que me parece muy bien, dile a tu hijo, cariño, si alguna vez te grito, dime, papá, no me grites. Y ya tienes a alguien que te está diciendo y tú dices, ostras, es verdad. En segundo lugar, también es muy importante que seamos conscientes de lo que tú has comentado, de lo que no nos gusta, e intentar evitarlo. Pero ¿cuál es el problema? Que lo queremos trabajar directamente en la situación de crisis. Pues si tú quieres trabajar en no gritar, intenta en determinados momentos, no en la situación de crisis, intentar evitar los gritos. Por ejemplo, hay un truco muy bueno, que es que antes de juzgar y atacar o saltar, tú le preguntes, ¿qué ha pasado aquí? Y tú estás viendo lo que ha pasado aquí, estás viendo que ha pintado la pared, por ejemplo. Pero hacer esa pregunta ya está frenando el impulso. Por ejemplo, hay una cosa que hacía mi padre que era fantástica, que mi padre me decía, en un minuto vuelvo y hablamos. Y ese minuto vuelvo, yo me cuadraba porque era como, incluso a veces me decía, y piensa cómo lo vas a solucionar. Y yo me cuadraba, Qué bueno. yo me cuadraba. Y mi padre luego me dijo que eso lo hacía porque en ese momento me habría colgado las orejas en el techo. Pero de esa forma, pues, oye, se tranquilizaba. A lo que vengo es que si somos conscientes de nuestras carencias, es muy importante que busquemos cómo podemos solucionarlo. Cómo podemos, y sobre todo que lo trabajemos en el día a día. Y además, que impliquemos a nuestro equipo en el proceso. A mi mujer, por ejemplo, decirle, cariño, si ves que se me va la pinza y empiezo a gritar, avísame. Y eso no es perder autoridad. Eso es dar un buen ejemplo y sobre todo intentar pues paliar esas carencias que no quieres seguir reproduciendo. Claro, estarás conmigo que realmente la educación del adolescente empieza en la infancia. Empieza incluso mucho antes. Fíjate. Mucho antes de la infancia, porque al final nosotros les influimos mucho. Y desde que el bebé ya está en la barriguita, ya estamos aprendiendo a ser padres. O sea que para mí es un proceso continuo, porque además, tú me corregirás, pero es que el tiempo pasa volando. Volando. Sí que creo que el proceso empieza en la infancia. Y por eso es muy importante que desde que son pequeñitos les ayudemos mucho a ser autónomos. Ser autónomos no es que nos hagan caso. No queremos, bueno, sí queremos. Queremos hijos obedientes, pero sobre todo queremos hijos que sepan pensar por ellos mismos, que sepan decir no, poner límites. Por eso es algo que desde la infancia, aunque incomode, tenemos que trabajarlo mucho. Que tu hijo te diga que no, que tu hijo tome decisiones, aunque eso quiera decir que un día va a ir con el pantalón del Madrid de fútbol y la camiseta de... Pero es muy bueno que puedan tomar decisiones y que el adolescente que va a ser lo empecemos a trabajar en la infancia. Por lo tanto, es muy importante trabajar la educación del adolescente en la infancia. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Pues Javier, tendrás que hacer algo, ¿no? Para ayudarnos, tendrás que sacar algún tipo de formación, tendrás que hacer cualquier cosa para ayudarnos, porque realmente y estoy 100% de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, realmente la educación del adolescente está en la niñez, ¿vale? La educación del joven está en la adolescencia. Exacto, 100%. Y la educación del hombre o mujer está en la posadolescencia, ¿no? En la juventud. 100%. ¿No? Entonces, claro, es todo un hilo conductor, ¿no? Claro, pero me dirán muchos padres y madres, vale, muy bien, pero es que ya tengo un hijo con 16, ¿qué hago? ¿Lo mato? ¿Hago hamburguesas? ¿Lo troceo? ¿Lo pongo? ¿Lo congelo? ¿Qué hago con él? ¿Ahora qué hago? ¿No? Pues mira, hay una clave buenísima que funciona muy bien. Claro, tú a un niño pequeño con 5 o 6 años le dices, sí, porque lo digo yo y punto, y le dices las cosas y te escucha. Pero un adolescente, aunque tú le digas las cosas así, él pone un escudo metafórico, él pone una resistencia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer siempre con un adolescente, bueno, con un adolescente no, con cualquiera, que es muy injusto porque también a los adultos también nos pasa. Es decir, muy bien. Cuando algo no te gusta o cuando te sientes juzgado o atacado, es normal que tú pongas un escudo.
Por eso nos tenemos que acostumbrar a que si queremos que nuestros adolescentes nos escuchen, lo primero que tenemos que hacer es legitimarles, bajar ese escudo. Oye, entiendo que te hayas puesto así. O a mí también me pasaba de pequeño que a veces saltaba. O te entiendo. O incluso empezar directamente con una pregunta. ¿Cómo estás? O eso lo que hace es bajar el escudo. Y una vez que tú has bajado el escudo ya es cuando puedes hablar. Pero la realidad es otra. La realidad es que cuando hablamos con un adolescente directamente le atacamos, le juzgamos, no se sienten comprendidos. Y al final el problema es que cuando un adolescente no se siente comprendido, cuando esté mal, no te va a preguntar a ti, oye papá, me pasa esto. Va a coger a ChatGPT, que lo hace mucho hoy en día y es temible, ¿eh? Y le va a decir, no soy feliz con mi vida, ¿qué hago? Por eso es muy importante esa comunicación, ese legitimar, ese bajar el escudo. Porque tú lo que quieres es que tu hijo el día de mañana, cuando tenga un problema, piense, voy a preguntarle a mi padre qué me diría. En lugar de pensar, mi padre me va a matar, mejor que no se entere. Claro, fíjate, estamos dándole vueltas a una palabra que aún no hemos dicho, ¿no? Que creo que compartías conmigo, que es las emociones. Es la gran palabra Claro. que no que le estemos dando vuelta porque no queramos decirla, pero simplemente al final todo confluye en una palabra que define muy bien los estados en cada momento, en cada situación, ¿no? Que es validar la emoción, sea negativa o sea positiva, porque Claro. al fin y al cabo una emoción es una emoción. Exacto. O sea, Es decir, la emoción... estar cabreado es una emoción de cabreo y no pasa nada. Exacto. Y preguntarle, oye, ¿por qué estás cabreado? Porque al final cuando alguien habla, está bajando, diríamos, su curva del enfado, por así decirlo. Al final nos centramos mucho en la emoción y es la reacción sobre la que tenemos que trabajar. Y esa parte es muy importante porque una vez que tú has legitimado y que el niño o el chico se siente comprendido, es más fácil que se abra, es más fácil que te escuche, es más fácil que incluso te pregunte yo, ¿qué puedo hacer? Hay un ejercicio también muy potente que también funciona muy bien y nos da un poco de miedo porque nos hace sentirnos vulnerables. Pero cuando tú como padre vas a tu hijo y le dices, cariño, no es para contarle dramas, por supuesto, pero tú le cuentas, estoy muy estresado, mira lo que me ha pasado en el trabajo, oye, ¿tú qué harías? Es decir, ellos estarán muy acostumbrados a que nosotros les digamos siempre lo que tienen que hacer. Pero cuando tú a un adolescente también los implicas en tus cosas, le dejas conocerte, al final se genera un vínculo por el cual él entiende que es algo normal que el poder hablar de los problemas. Entonces yo esa dinámica también la recomiendo mucho. Mira, yo aquí dices todo esto, no sé por qué sí o por qué no, pero mi padre hizo una cosa que para mí fue muy determinante, ¿no? Yo quería ser militar. El hombre me dijo, bueno, bien, vale, pues venga. En aquella época estaba la mili, yo me fui a la mili y desde una cabina, porque entonces no había móviles, no había forma de comunicarse, sino era a través de cabina, llamé a mi casa al teléfono fijo y dije, papá, esto es lo mío, yo me quedo en el ejército. Y su respuesta fue, hijo, ya tienes 19 años, la decisión es tuya, haz lo que tú creas conveniente. Entonces, no se me olvidará nunca, sigo teniendo en la cabeza ese momento cabina en un acuartelamiento en Fuencarral, en Madrid, en el patio de armas, ¿no? En la que estaba la cabina y había que hacer cola para poder llevar a casa. Entonces, ese momento de que mi padre me validó a mí lo que yo quería ser. Y te dejó además ser consecuente con tu decisión. Hoy en día es un problema porque yo creo que para muchas cosas a nuestros adolescentes les damos mucha libertad, les damos mucha responsabilidad y mucha madurez, pero para otros los sobreprotegemos mucho. Es decir, obviamente si hay un riesgo, un peligro, no. Pero es muy importante que en el día a día les dejemos a ellos conectar con las consecuencias de sus actos. Yo tengo alumnos de la ESO o de bachillerato, bueno, bachillerato no, perdón, de la ESO, que se dejan la merienda y los padres van al colegio a llevársela. Si un día no merienda y no le pasa nada, o sea, no te preocupes, pero a lo que voy es que, fíjate, eso es cierto que antes nuestros padres sí que lo hacían con nosotros, el dejarnos conectar con las emociones, con las consecuencias, y creo que es algo súper educativo que deberíamos recuperar. Claro, hemos pasado de si no te comes la comida o la cena, la tienes para almorzar, para merendar, la tienes 3 días en la I hasta que te la comes, a te voy a ver el bocadillo, cariño mío, que se te ha olvidado, ¿no? Totalmente. Claro, es que hemos pasado de un extremo, ¿no? Totalmente. A otro totalmente diferente. ¿Eso está haciendo una mella importante en la sociedad? ¿Hasta qué punto crees que está influyendo en nuestra evolución como sociedad? Yo creo que sí, porque al final, y está demostradísimo, todas las personas necesitan oportunidades para poner en práctica, para hacer,
para conectar, para vivir determinadas situaciones. Hoy en día nos estamos encontrando muchos chicos, 20 años, vamos, de esas edades, muy capacitados, con muchos conocimientos, pero que luego les cuesta hablar en público, luego les cuesta, es decir, creo que es muy importante que les permitamos afrontar, que les permitamos hacer cosas, porque si no lo que conseguimos es muchos chicos que realmente no sacan todo su potencial, muchos chicos que no saben decidir, muchos chicos que no saben, es decir, cómo solucionar un problema, Por eso vuelvo a lo mismo, es decir, no es la panacea, pero una gran parte de los problemas de salud mental que hay vienen también de la mano de estilos tremendamente permisivos, estilos donde no hay unos límites, estilos donde hay una dejadez completa de, venga, pues toma la pantalla, y es una parte muy importante del aprendizaje el que tenga sus responsabilidades, el que resuelva sus conflictos y el que nosotros, en lugar de estar ahí para resolverlos, estemos ahí para acompañarlos, para ayudarles a levantarse y para que lo vuelvan a intentar. Tú has pasado consulta muchos años, sí, ¿no? cierto. Sobre todo a adolescentes principalmente, ¿no? Sí, ha sido como tu especialidad dentro de tu consulta, ¿no? Tu clínica, supongo que tendrías una clínica, ¿no? O una consulta, no sé cómo lo llamáis, ¿no? Entonces, ¿ha habido durante esos años un denominador común? ¿Ha habido algo que digas, ostras, que de los 10 que vienen, a 7 le pasa prácticamente lo mismo? ¿Qué es lo que está? ¿Hay algo que sea común en todos? Pues mira, salvo que sean temas clínicos, que también hay casos clínicos, muchos casos de temas de comportamiento, muchos temas de... Muchas veces no es solo el adolescente, son los padres y el adolescente es el sistema familiar. Por eso muchas veces yo creo que lo que falla es eso. Falla lo que hemos comentado antes, ese vínculo, esa complicidad, esa conexión. Estamos muy pendientes de que todo esté perfecto, estamos muy pendientes de lo que toca hacer, estamos muy pendientes de cuando realmente tenemos que estar pendientes de también poder disfrutar con nuestros hijos. Y eso es algo súper importante. A mí cuando me traen a la consulta un adolescente, muchas veces el adolescente obviamente no quiere venir. Claro, es decir, no quiere venir. Me lo traen porque me lo traen de la oreja, ¿no? Entonces, salvo un caso de un chico con 18 años que se me fue, conmigo todos se han quedado porque yo hago lo siguiente. Es decir, cuando vienen con los padres me cuentan el problema, que hay que ver por el adolescente con la cara hecha un poema, escuchando a sus padres decir todas las barbaridades que piensan, y luego los padres se van. Y yo cojo al adolescente y le digo, venga, en serio, ¿qué haces aquí? Cuéntame. Y entonces él me dice que no lo sabe, qué tal. Luego me sabe mal. Suelto alguna palabrota y pido perdón, porque también hay que bajar un poco atrás el lenguaje. Y luego les cuento una cosa y les digo, ¿sabes que a mí con 14 años me llevaron al psicólogo? Y realmente quienes tenían un problema eran mis padres y no yo. Me dice, sí. Y yo, sí. Y ya entablas un vínculo, ya has bajado el escudo, ya has generado, le has roto los esquemas. Y luego, ¿sabes lo que consigo? Le digo, pues te digo una cosa, el psicólogo me ayudó y hizo que mis padres cambiaran también una serie de cosas. ¿Tú quieres que cambiemos algo en tus padres? Y ya empieza Claro. Entonces el adolescente entiende que el problema no lo tiene él, que el problema es general y que todos tenemos que trabajar. Y yo creo que esto es muy importante en las familias. Las familias tienen que entender... Es muy fácil juzgar a uno u otro. Y yo creo que hay un clic que hace que todo mejore cuando entendemos que todos somos parte del problema y parte de la solución. Y que todos tenemos que poner de nuestra parte. Y ahí el adolescente siente pues que los papás, por así decirlo, pues diríamos que se implican en el cambio. Y cuando él ve que hay algunos cambios, es más fácil que él también haga cambios en ese sentido. Claro, mira, que dices eso, nosotros en el campamento nos pasa, ¿no? Que nosotros, evidentemente, yo le digo a los padres que en 13 días, como entenderán, yo no puedo cambiar a su hijo. Claro. Pero yo le digo que no puedo cambiar a su hijo porque realmente no hay que cambiar a su hijo, hay que cambiarles a ellos. Sí. Porque cuando se van del campamento, a la semana o así les pedimos que nos envíen un feedback, ¿no? Por WhatsApp, por un audio, que cómo ha ido. Y porque si nosotros primero pedimos un audio a los padres sobre sus hijos, al padre por un lado y a la madre por otro. Qué bueno. No te imaginas la disparidad que tiene que haber a veces. Por ahí, ¿vale? Después le pedimos un audio a los muchachos y muchachas, que algunos lo envían, otros no. ¿Vale? Que es una forma de ir un poco viendo el perfil de lo que viene, sí. ¿Vale? Luego hay muchachos que vienen, evidentemente, forzados al campamento, con unas caras hasta allá, he visto hasta insultos, ¿eh? O sea, insultando a su padre y a su madre, no te voy a perdonar en la vida, eres... Bueno, no sabes las barbaridades que dicen, ¿no? Cuando entre, yo no digo lo mismo a los padres, tú haz que entre, luego es cosa nuestra. Si no entra, yo no puedo hacer nada, pero claro. Si entra, claro. No te preocupes.
Te puedo decir que en 4 años, este va a ser nuestro 5.º año, solo hemos tenido un caso que hemos tenido que invitarle a que se fuera el penúltimo día. ¿Vale? Porque si un muchacho hace mal las cosas o no obedece y lo expulso, pues vaya gracia de esfuerzo que hemos hecho. Exacto, totalmente. Claro, ¿qué finalidad ha tenido, ¿no? Que intentamos que todo el mundo de alguna forma termine el proceso, ¿no? Claro, cuando se van, muchos se van, te voy a dar un dato, tenemos más del 50% de cuota de repetición. Por algo será, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué decir con esto? Que el 99% vuelve, o el 95%, ¿vale? Por no ir de sobrado, vuelve, se va contento. Cuando se van, los padres dicen, ostras, había un cambio. Pero claro, es que le ha durado 3 semanas. Ostras, ¿por qué le ha durado 3 semanas? Porque tú no has cambiado nada. Sí, nosotros hemos motivado un proceso de crecimiento, no cambio, sino nosotros le decimos que hacemos un crecimiento personal, claro, de crecimiento, pero tú ¿qué has crecido o qué has hecho para que ese crecimiento se mantenga en el tiempo? En muchas ocasiones, nada, ¿no? Y ahí está el error. Claro, a eso apelaba con el tema de la empatía. No es hacer... Es decir, es bueno que nosotros hagamos lo que nos gustaba que hicieran nuestros padres con nosotros. Pero la empatía también es el preguntarle a tu hijo, el escucharle, el intentar centrar también en ese vínculo, esa complicidad, en esas cosas positivas. Y esa parte es muy importante y por eso vuelvo a lo mismo, al final influimos mucho. Y ser conscientes de que no lo estamos haciendo bien no es nada malo, todo lo contrario. Es que ser padres, vuelvo a lo mismo, es que aprendemos con ellos. Ellos son realmente los influencers, los maestros, como quieras decirlo. Pero es que tenemos que ir aprendiendo con ellos. Entonces, claro, si te refieres a que ese proceso de cambio tiene que ser conjunto, ¿cuándo crees que es el mejor momento del año para poder decir vamos a cambiar si hay algo que creemos que tenemos que cambiar? ¿Cualquier momento es bueno? ¿Hay un momento mejor que otro? ¿Cómo crees que eso influye, no influye? Ostras, ayúdanos ahí. Esto es como que es en Pascua, en verano, en Navidad, Papá Noel, no sé, ¿cuándo es? Esto es como los hábitos o los propósitos del nuevo año, que parece que hay momentos en los que es mejor hacer ese cambio. Muy bien. Yo no creo que tenga que basarse en una época concreta. Vale. Yo creo que tenemos que generar el hábito y perder el miedo a preguntarle a nuestro hijo, oye, ¿qué es lo que más te gusta de papá? ¿Y qué es lo que cambiarías? Mi hijo otro día me dijo, fue muy gracioso porque iba a una entrevista de radio y mi hijo me dijo, papá, vamos a una entrevista, venga, te voy a entrevistar. Y me hizo una entrevista mi hijo a mí y mi hijo coge y me dice, papá, sabemos que gritas mucho todos los días. Y digo, lo digo porque al final tú puedes reaccionar mal. O puede ser mentira que a lo mejor no grites tanto, pero al final es lo que estás proyectando. Vale, lo que percibe. Por eso digo que una vez que tú le preguntas a tu hijo qué es lo que tienes que mejorar y tu hijo ve cómo haces un esfuerzo por mejorarlo, fíjate, en este caso yo he llegado a un acuerdo con mi hijo. Digo, vale, Javier, voy a hacer una cosa. Solo me voy a poner como Hulk con estas 3 cosas. Y le he dicho 3 cosas que sí o sí no pueden ser. No puede entrar en casa sin saludar a nadie. No puede que la abuela le diga algo que no lo haga. Entonces, 3 mínimos donde sí me pongo como Hulk y todo lo demás he sido mucho más flexible. Parece una tontería. Yo creo que sigo igual, pero como mi hijo ya me lo ha dicho, ya lo ve de otra forma. Vale. Por eso creo que es muy importante que pensemos que en cualquier momento podemos cambiar y que nos acostumbremos a hacerle esa pregunta, cariño, ¿qué es lo que más te gusta de mí? ¿Y qué cambiarías? ¿Qué necesitas? Y lo más fantástico es que eso da pie a que tú le digas, oye, pues Javier, a mí me gustaría que cambies esto, no porque no me guste, sino porque yo necesito, desde la necesidad, desde lo que nosotros nos aportaría, para que él comprenda bien porque se lo pedimos. Y así es mucho más fácil porque vuelvo a lo mismo. No es tú tienes que cambiar, es todos cambiamos porque todos queremos mejorar para ser un equipo, una familia. Sí, al final, en definitiva, todo es una venta, ¿no? Estamos ahí, Sí. ¿no? Estamos ahí negociando constantemente, ¿no? Esa partida. Y además, creo, por lo que estoy viendo, lo que estás diciendo, que me está encantando, la verdad, Gracias. Javier, es necesaria una evaluación constante de lo que está pasando, ¿no? Sí. Entiendo eso. Sí, es fundamental porque, a ver cómo lo digo, es muy importante que generemos, diríamos de forma muy frecuente, termómetros para ver cómo está nuestro hijo. Muy bien. Me explico. Ves muchos adolescentes que están felices y que en cuestión de 2 o 3 meses ves cómo cambian su esencia, cómo pierden, cómo hoy en día hay muchos factores que les pueden influir muy negativamente. Por eso es muy importante que tengamos en cuenta no solo lo que nuestros hijos verbalizan,
sino también lo que expresan sin palabras. Y no quiero asustar a nadie, pero por eso es muy importante que haya esos momentos de comunicación, de preguntarles cómo están, de si están bien, de que tú también te impliques y veas si tienen amigos. Y esa parte es muy importante porque al final la esencia de ellos es vital y es fácil que la pierdan si no la cuidan. Por eso muchas veces pensamos que los adolescentes no nos necesitan, pero nos siguen necesitando muchísimo. Lo que pasa es que nuestro rol ya no es de llevarlos en brazos, es de estar ahí, cerquita, y alejarnos cuando no hace falta, pero estar pendiente de esa parte de salud mental, de esa parte de que no se aísle, de esa parte de... Por eso vuelvo a lo mismo, en cualquier momento es un momento muy bueno para cambiar, para ayudar, para preguntarle a tu hijo, cariño, ¿eres feliz? Ostras, esa pregunta... No la hacemos nunca y es una no pregunta muy hacemos nunca, importante. es cierto, no es, creo que es la más importante, ¿no? ¿Eres feliz? Saber su estado, ¿no? De emoción, de su estado de felicidad o su Muchos estado adolescentes, cuando tú le preguntas, ¿eres feliz? No saben responderte. No saben responderte. Por eso es algo que debemos ir preguntando desde pequeñitos. ¿Eres feliz o eres...? También hay una pregunta muy potente que todos los padres deberíamos hacer. Cariño, ¿qué necesitas? Tu hijo está hablando mal, está nervioso, te dice lo que tú le dices. Obviamente, si te está insultando, ahí pones un límite. Por supuesto, no digo tampoco hay que ser. Pero muchas veces cuando tú lo ves mal, que no quiere hablar, ¿qué tal? Cariño, ¿qué necesitas? Y a lo mejor te pide espacio, pues voy a darte un poquito de espacio. Pero me prometes que luego hablamos tranquilamente y ahí es un poquito vas haciendo esos acercamientos, vas dando lo que necesita, pero es muy importante escucharles. Voy a entrar en un terreno no diferente, porque es todo lo mismo, pero creo Sí. que a veces nos olvidamos de algo muy importante, ¿no? La pareja. Qué bueno. Estamos focalizando y centralizando toda la conversación que nos Sí. está enriqueciendo Javier de una forma espectacular, la verdad. Creo que vamos a sacar muchas herramientas de esta conversación. Pero, ostras, ¿por qué no hablamos de la pareja? Mira, yo tuve un vídeo muy polémico, pero lo sigo pensando y me sabe mal. Es decir, yo en un vídeo dije, si un día tienes que dejar de ir al parque con tu hijo para ir con tu pareja a tomar una cerveza o lo que sea, un día también tu pareja. Y es muy importante porque al final yo soy un fiel defensor de disfrutar de la educación, disfrutar de la crianza. Pero para disfrutar de la crianza tienes también que priorizar tu cuidado y el cuidar el equipo. Está demostrado, un niño, un adolescente va a tener mejor autoestima si ve que sus padres son felices, si hay una buena convivencia. Y eso no quiere decir que todo sea perfecto. Quiere decir que aunque haya un conflicto, aunque tú y yo nos peleemos, nos damos las buenas noches, nos respetamos. Si yo te insulto, oye, te pido perdón, sigo pensando esto, pero te pido perdón porque no lo he dicho bien. Es decir, esa parte del equipo es fundamental. Un niño tiene que ver cómo su equipo conecta, disfruta, ríe, tiene sus momentos de intimidad también. Es decir, eso es algo vital. Claro, nosotros defendemos como parte educativa el binomio, ¿no? Porque al final, ¿qué es una pareja? Sí, el sí, binomio, sí. ¿no? Y la clave del éxito del binomio es que uno cuida al otro. 100%. O sea, tienes que cuidar. Entonces, claro, cuando esa relación no está equilibrada en casa, evidentemente influye en todos los 100%. ámbitos. Y el que más sufre o la que más sufre Totalmente. son nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Entonces muchas veces nos preguntamos, ¿por qué mi hijo se aísla? Ostras. Sí, solo tenemos que ver, por ejemplo, el efecto que hacen muchas separaciones mal llevadas, que al final el niño, decimos, es que no se entera, o el adolescente no se entera, y sí se está enterando, se está montando una película, y muchas veces su comportamiento no es la causa, diríamos, es el síntoma, por así decirlo. Fíjate, hay un error muy común muchas veces con el tema de ese binomio, de ese equilibrio, que es el pensar que todo tiene que ser al 50%. Y fíjate que esto es polémico, ¿no? Pero no tiene por qué ser así. Hay momentos en los que yo a mi mujer le digo, cariño, hoy estoy en rojo. O puedes utilizar también un porcentaje, hoy estoy al 5%. Y si ya está mejor, va a asumir, diríamos, más carga, por así decirlo. Al final no se trata de hacerlo todo igual. Porque si lo hacemos todo igual, al 50% me refiero, va a llegar un momento que vamos a estar más pendientes de si ha hecho o no ha hecho. Se trata de que haya un equilibrio y algunas veces yo te sostendré y otras veces tú me sostendrás. ¿Qué pasa cuando los estamos en rojo? Ahí hay que verlo. Ahí hay que verlo. Pues fíjate, si los estamos en rojo, que el niño cene cereales, no pasa nada. Si estamos en rojo durante una semana seguida, ahí sí que hay que buscar ayuda. Hay un problema. Pero al final, el ser un equipo y sobre todo
Lo que decía, la interdependencia. Es decir, que cuando uno no está, esté el otro ahí y viceversa, es algo fundamental en la pareja. Es que creo que es un hábito que nos olvidamos, ¿no? A la hora de Cierto, analizar este tipo de cosas, ¿no? cierto. Y creo que es fundamental. Creo que todo empieza ahí. Sí. Y hay otro hábito también que nos olvidamos mucho, mucho, y va a sonar muy poco romántico, pero también es el hábito de valorar a tu pareja. ¿Vale? Y digo ese hábito porque muchas veces con el día a día descuidas, por ejemplo, el tener algún detalle, el decir algo bonito. Pero ya no solo a tu pareja, también a tu hijo, es decir, en ese sentido. Por eso es muy importante, si estamos en ese punto, el que podamos decir, me lo invento, pues los lunes y los jueves voy a tener un pequeño detalle, un post-it, le compro su queso favorito, hago algo, y yo sé que queda poco romántico porque te tienes que obligar, es un hábito, pero es la mejor forma de volver a retomar eso y de volver a valorar, porque al final en una pareja está muy bien que todos tengamos nuestras tareas, responsabilidades y todo eso, pero si no nos sentimos valorados, si no nos damos las gracias, si no hay risas, la cosa no... Esa es la gasolina que tenemos que intentar buscar. Y creo que estarás de acuerdo conmigo, papás y mamás, cuidado, que aunque la puerta esté cerrada, nuestros hijos e hijas lo ven y lo escuchan todo. Todo. Lo ven, aun con la puerta cerrada. Todo. ¿No? Totalmente. Es realmente increíble, ¿no? A veces dices, bueno, mi hijo está con la puerta cerrada, no se entera de nada. ¿Perdona? Sí, sí, sí. Y el problema es que, según qué cosas, luego también lo que hemos dicho, se pueden montar unas películas, pueden generar unas interpretaciones que pueden afectarles mucho. Por eso, aunque esa puerta esté cerrada, metafóricamente, el que ellos sientan que en cualquier momento nuestra puerta está abierta, para cualquier tema, y que si me preguntas algo que yo no sé, no te preocupes, que lo vamos a buscar juntos la respuesta. Porque no es malo no saber sobre algo, es humano. Y tú lo que estás diciendo es, cariño, aunque yo no lo sepa, voy a estar contigo para buscarlo. Ahora también te digo que llegará un punto que mi hijo empezará a preguntar por sexualidad y ya veremos lo que te digo, ¿no? Pero bueno. Ya me llamas, Sí, y yo te ayudo. No te preocupes. Nosotros lo arreglamos rápido. Sí, sí, sí. Sí, bueno, el tema de las hormonas es algo que es muy complicado de gestionar, Sí. ¿eh? Muy Pero complicado de gestionar. fíjate, y vuelvo un poco a colación con esto. Mi hijo ya con 7 añitos ya me ha dicho alguna vez, papá, esta chica me gusta. Y yo como padre le podría haber dicho, eres muy pequeño tal y cual, pero tú le preguntas, oye cariño, oye, ¿y qué es lo que te gusta tal? Y vas generando una confianza. ¿Por qué te digo esto? Porque al final no sale solo el juzgar, el no puedes llorar, o esto no está bien, o esto no es nada. Y tenemos que tomar como costumbre, siempre cuando nos cuentan algo, hacer una pregunta, profundizar, Bueno. escucha activa, para que ellos siempre sientan que lo que nos dicen es legítimo, para que ellos tengan ganas de contarnos. Aunque sea la mayor locura del mundo. Papá, mira, he hecho una nave espacial con los Legos. Oye, cuéntame, ¿cómo lo has hecho? Esos momentos de sembrar son fundamentales. Claro, desde aquí parece muy bonito todo, ¿no? Y Sí. muy fácil, esto, ¿no? Javier, como mola, ¿no? De este rollo y tal, no sé qué. Pero luego el día a día no tiene nada que ver, ¿no? Porque todas las familias, en todas las familias pasan cosas, ¿no? Sí. Luego a veces hay enfermedades complicadas, Cierto. hay situaciones económicas complicadas y socialmente luego están los abuelos, las abuelas, 100%. entonces al final ya hay un montón de agentes externos, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que estarás conmigo, que de alguna forma intentar gestionar todos esos ámbitos externos es necesario y a la vez difícil, ¿no? ¿Cómo podemos de alguna forma evaluar qué es más o menos importante? ¿En qué medida podemos gestionar? ¿Cómo podemos dar herramientas a nuestros padres y madres que nos escuchan? ¿Cómo podemos evaluar qué es o no es lo más importante? Claro, te entiendo perfectamente. A ver, todo es importante. Cualquier problema, aunque tú no lo veas como un problema, si para otra persona es un problema, ya se merece el tratamiento de o el ser escuchado. Lo digo porque si no al final minimizaríamos o ningunearíamos, por así decirlo, pues los problemas de los demás. Por supuesto que dentro de los problemas hay categorías, hay dramas y hay problemas. Pero a lo mejor para nuestro hijo con 5, 6, 10 años, el que su mejor amigo le haya dicho, hoy paso de ti, hoy no quiero hablar con... A lo mejor para él es un problema de verdad. Por eso vuelvo a lo mismo. Mi primer consejo sería, siempre cuando nos cuenten un problema, hacerle alguna pregunta, profundizar, escucharles. Y luego sí que ellos tienen que entender, para mí hay como 2 categorías muy claras. Están los problemas sobre los cuales podemos influir y luego los dramas sobre los cuales veremos que también podemos influir indirectamente, pero que son más serios, como por ejemplo enfermedades,
Mi mujer, por ejemplo, que es una campeona, pues hemos pasado un cáncer en casa. Ostras. Hemos pasado un cáncer y al final, fíjate, nos preocupaba mucho nuestro hijo y le hemos implicado en el proceso, obviamente de una forma adaptada y tal. Y cuando tú les implicas y les enseñas que da igual que sea un problema o un drama, que la actitud que tú tienes en gran medida te va a ayudar. Entonces, ¿cómo lo hemos implicado? Pues Javier, por ejemplo, le dijimos que cuando ves que mamá está cansadita, ¿qué es lo que le gusta a mamá? Los mimos, los besitos, tal. Javier se ha volcado. O, por ejemplo, le hemos dado alguna responsabilidad y lo ha hecho. Lo digo porque da igual que sea un problema o un drama. Da igual. Escucharlos y ayudarles a que vean cómo su actitud puede influir. Puede influir en ambas cosas. Eso es algo fundamental. Claro, tú me preguntarás, la actitud es algo muy ambiguo, pero la actitud se demuestra en las pequeñas cosas. Por ejemplo, la actitud es que yo tengo un problema, pues intento buscar una solución. La actitud es que veo a alguien que está mal, le pregunto cómo estás. La actitud al final se materializa en pequeños gestos, por así decirlo. Por eso es muy importante que desde bien pequeñitos les enseñemos esos gestos. Un gracias, un por favor, un lo siento, una sonrisa. Todo eso es actitud. Joder, buenísimo, Javier, la verdad, gracias. impresionante. Oye, hemos hablado de los adolescentes, hemos hablado de la pareja, hemos hablado de todo. Ostras, ¿por qué no hablamos de Javier de Haro? ¿Dónde está ahora Javier de Haro? ¿Hacia dónde va Javier de Haro profesionalmente? ¿Dónde está ese proyecto Te ayudo a educar? Cuéntanos, por favor, porque, ostras, con todas las técnicas que nos has ayudado y enseñado, queremos saber más de ti. Pues ¿Hacia mira, dónde va? ¿Dónde podemos seguir a Javier de Haro, por favor? Pues bueno, me muevo mucho por las redes sociales. Muy bien. Me muevo mucho por las redes sociales y ahora tengo la suerte de que estoy escribiendo un libro y de que fantástico. Sí, estoy muy contento porque la verdad es que era un sueño para mí. Yo siempre he admirado ¿Tenemos mucho... título? ¿Tenemos título? ¿Lo podemos decir? Sí, se titula Disfrutar de la crianza. Y lo que falta es el subtítulo. Estamos ahí con la editorial. Con el apellido. Estás peleando el apellido, ¿no? Sí, exacto, Estamos peleando el apellido. Exacto, pero yo tenía muy claro que tiene que ser algo como disfrutar. Y cuando digo disfrutar, vuelvo a lo mismo. Muchas veces lo importante de eso es que entendamos que para poder disfrutar no tiene que ser todo perfecto. Lo perfecto es poder estar con ellos. Por eso vuelvo a lo mismo y me remonto a lo que hemos dicho al principio. Yo como padre, una de las cosas que me ha enseñado mi hijo es que no pasa nada si no todo está equilibrado. Lo importante es que podamos hablar, reír, disfrutar al menos un ratito cada día. Te ayudo a educar. ¿Dónde está Te ayudo a educar? Te ayudo a educar está en un punto muy bonito. Un punto que me da un poco de miedo y me da un poco de nervios. Ostras. Pero me gusta porque al final, si lo piensas fríamente, todas las cosas importantes que hacemos vienen precedidas de dudas, de inseguridades. Entonces yo me encuentro ahora en un punto de inflexión muy bonito, en una etapa muy bonita y además me siento muy bien rodeado. Tengo a mi mujer que me apoya un montón y que me enseña mucho. Súper importante, ¿eh? Sí, el binomio es... Totalmente. Y fíjate, porque además no somos iguales, pero yo siempre lo digo, no hay que ser iguales, hay que ser compatibles. Muy bien. Entonces ella tiene esa parte de creatividad, de intentar siempre aprender, de intentar siempre llegar a más, que me aporta muchísimo. Y Te ayudo a educar está en esa fase. Yo podría haberme conformado con la consulta, que me iba bien, pero al final quieres llegar a más, quieres buscar nuevas fórmulas y en esa parte estoy. Estoy en esa parte de seguir aprendiendo y de crecer y poder, sobre todo, aportar a las familias con las que trabajo. Bueno, estamos seguros que vas a llegar al máximo nivel y Gracias. estamos seguros que vas a poder compartir todas esas enseñanzas de tantos años de trabajo y esfuerzo, aparte de estudios, evidentemente, para poder compartir con todos, ¿no? Para nosotros es un placer que hayas estado aquí con nosotros, Javier. Es un placer poder compartir contigo todas estas técnicas y que a la vez las comparta con nuestros seguidores, ¿no? Por favor, vamos a despedir a Javier de Haro como se merece, que con un mega gracias, ¿vale? Y esta es tu casa para cuando quieras y como quieras. Por favor, cuando tengas el libro, cuando esté, ya sí, por supuesto. estás más que invitado a venir a presentarnos el libro y a hablar de él. Por favor, más que invitado. No hace falta que te diga nada, solo tienes que llamarnos, ¿vale? Y tendremos tu huequecito para que nos cuentes cómo ha ido y cómo va ese libro, ¿no? Muchas gracias a papás y mamás que nos seguís. Ya sabéis que estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook. Nos podéis seguir. Nos gusta mucho que nos sigáis. Nos gusta sentirnos queridos y es la forma de sentir esa emoción de amor hacia nosotros, ¿no? Con ese me gusta y con ese seguir, que hoy tan preciado hoy en día en redes sociales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.